Buenas tardes, señoras y señores. Aquí está Jaime Pavía de CSI News. Estoy acompañado por David Ribé, Pablo Bauzá, Pablo Torres y Luis Soto. Estamos aquí para hacer una entrevista a Álvaro Martín. Álvaro es un exalumno del Colegio San Ignacio de la clase del 80. Él cogió un bachillerato en ciencias políticas en Harvard. Después trabajó en Univision en Nueva York. Tiene un MBA en administración comercial. Y después en el 91 empezó a trabajar en ESPN y como narrador y comentador para la NBA y para la NFL. Y después se fue en 2019 y trabaja independiente con contenidos digitales en Ritmo NBA y Ritmo NFL, donde lo pueden encontrar en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Cómo está, Álvaro? Muy amable, Jaime, por tu presentación. Saludos, señores. Un gusto estar con CSI News. Cualquier conexión que tenga un exalumno con San Ignacio siempre es bienvenida. Así que un gusto estar con ustedes un viernes por la tarde, sabiendo que por ahí viene el fin de semana. Sí, muy bien. Pues primero quería empezar para preguntarte, tú ya que tú estás puesto y cementado en el mundo de los deportes con tu puesto como narrador, ¿qué consejo tú le tienes a algún estudiante de San Ignacio o cualquier persona en verdad que esté interesado en trabajar en el mundo de los deportes, sea como narrador o sea como analista? ¿Qué consejo tú tienes? Yo tiendo a usar, Jaime, un término un poquito más amplio y es comunicador, que de hecho en la carrera, cuando se estudia en América Latina, la carrera es de comunicador social, le llaman. Por lo tanto, hay una serie de destrezas básicas. Tienes que saber escribir, poder redactar algo rápidamente y algo que tenga cierta lógica. Tienes que hablar con una dicción que te permita trascender fronteras. He hablado contigo, Jaime, de que en mi Sí, opinión no existe tal cosa como un español mal hablado, porque yo creo que cada país lleva el vernáculo en la dirección que el país quiera. Y eso no tiene un aspecto moral. Por lo tanto, no podemos llamarle al español un mal latín, un latín extraviado, pero lo es. Por lo tanto, esa es mi base, pero al mismo tiempo pienso que a nivel comercial, a nivel profesional, el tú poder tener una dicción que te permita trascender tu frontera y el tú tratar de presentar una manera de hablar neutral, te abre muchísimas puertas y hace que tu audiencia no tenga un filtro que al fin la motive a desconectarse de tu comunicación. Así que comunicación escrita, destrezas como escritor, destrezas como comunicador, la dicción importantísima. Y por último, yo creo que eso es algo muy de San Ignacio también, tienen que tener la visión en el mundo. Uno va a nacer en un entorno, uno no va a ser en un lugar, pero eso no debe obligarte a tú limitarte a ese lugar, ni a no estudiar otros lugares y no tener la curiosidad de aprender de otros lugares, otras sociedades, otros países, otras tradiciones. Y en ese sentido eso ayuda mucho. Así que en el caso particular de ustedes y en el caso mío, por ejemplo, hablar inglés es muy importante, particularmente en los deportes que a los cuales uno se dedica. Así que esa es otra destreza importante que tiene mucho que ver con lo que te digo, comunicación, dicción, idiomas y la capacidad de poder escribir. sí, yo pienso que eso es un consejo muy importante y muy bueno, eso sobre la adicción y cómo pues, eso puede cruzar fronteras y tú puedes comunicarte con todo el mundo, especialmente, por lo menos en el lenguaje de español, no solo quieres comunicarte a los puertorriqueños, sino a los dominicanos, a los cubanos, a todos los latinos que estén en Estados Unidos, sea de México, de Colombia, de Chile, donde sea, pues tú quieres poder transmitir tu mensaje y transmitir tu voz hacia donde ellos. Así que Sin duda, o sea, uno siempre va a ser quien es, pero cada oportunidad que tengas tú de hablar con una persona de otro país y aprender qué idioma utiliza, qué vocabulario utiliza, y tú poder empezar a incluir eso en tu manera de hablar, vas a sonar menos puertorriqueño y en tu país te van a decir, pero espérate, ¿y tú qué idioma estás hablando ahí que no te entiendo exactamente? Tú eres de aquí. Eso me pasó mucho a mí, sí. pero yo creo que eso tiene un bien y tiene un beneficio enorme y es la capacidad de tú hablarle a todos y que ese filtro del acento y el filtro cultural de que este no es de aquí no sea una barrera finalmente a que tú puedas trascender con tu mensaje y tu contenido y tu talento.
Muy bien. Ahora tenemos a Pablo Dausá, que tiene una pregunta. Pues Álvaro, quería hablar más aquí sobre tu carrera y los juegos que tú has narrado y cuál para ti ha sido el juego más memorable que tú has narrado. Bueno, en la NFL, cuando le estaba ganando a Atlanta por 25 puntos en el último cuarto a New England Patriots, yo siempre he dicho que lo que me faltaba como narrador era que me tocase un Super Bowl que tuviese un tiempo extra, una prórroga. Y de todos los Super Bowl que yo he narrado, ese probablemente con esa diferencia de puntos para comenzar el último cuarto, dije, no, esto no va a pasar aquí, voy a tener que esperar un año más. Pero se dio y fue espectacular. En segundo lugar, en ese mismo plano está el Super Bowl entre Pittsburgh y Arizona, donde una jugada espectacular, una intercepción de vuelta a 100 yardas por un jugador grueso, enorme, James Harrison, que por poco me dejó afónico, y luego un cierre en el último cuarto de 3 cambios de delantera, que a eso sí me dejó afónico, y esos juegos son memorables. Y sin duda, ver el último partido en Chicago de campeonato de Michael Jordan en el 98 en Salt Lake City, eso se te queda en la mente por mucho tiempo. Pues gracias, en verdad, eso fue una contestación espectacular y ahora va David Rives con su pregunta. Sí, Álvaro, yo quería preguntar, me imagino que hayas conocido a muchos atletas y muchos deportistas, muchas personas dentro del mundo del deporte. Esto es una pregunta, son dos preguntas en una. Okay, ¿cuál es el atleta que cuando tú lo viste como deportista te llamó la atención y cuál es el que como persona te llamó la atención? Hay muchos. Yo tuve la oportunidad de cubrir a Manu Ginóbili desde que llegó a la NBA. No tuve una relación muy estrecha con él, de poder levantar el teléfono y hablar con él, pero fue siempre muy cordial y coincidimos en muchas oportunidades de entrevistas. Es una persona sumamente inteligente. Te das cuenta por qué llegó a la NBA y por qué tuvo esa carrera tan larga. Y es una persona, de nuevo, muy bien educada, los pies en la tierra, que es una calidad muy típica de Manu, que ayudaba a sus equipos, siempre tenía la cabeza bien puesta y cuando el equipo estaba jugando mal, era el que abría la boca en el vestidor y ponía a la gente en su sitio y lo hacía con autoridad porque te das cuenta de dónde venía. Y aparte de todo, es un tipo amigable, su familia es amigable, conozco a los padres, a los hermanos. Y de nuevo, esa ha sido una de las personas que yo he conocido bastante más que la norma, que no desilusiona. No quiero entrar en muchos detalles, pero en general, el prejuicio que uno tiene es que jugador que has visto jugar y te gusta cómo juega, cuando empiezas a tener roces con esa persona, estás un poquito, tienes que pelear el prejuicio de que te va a desilusionar, de que la gente es humana y que la gente a veces tiene filos de personalidad que no te caen bien. Y ese es un prejuicio mío que tengo que pelear siempre, de darle la oportunidad a la persona de ser quien es. Inclusive si te da una mala primera impresión, no juzgar a esa persona definitivamente por eso. Eso es algo muy humano. Pero en general te diría que son pocos los que cuando más y más lo conoces, más y más admiras. Y eso no creo que solamente afecta a atletas, eso le pasa a cualquier persona que conozca a uno en cualquier rubro. Gracias, Álvaro. Ahora Pablo Torres. Sí, mi pregunta va por la línea de la respuesta a la primera pregunta de Jaime, que era que además de esta visión de mundo expansiva de la que hablaste que tienen los estudiantes de San Ignacio, que cómo más el colegio te ayudó a tu desarrollo profesional. De nuevo, profesionalmente yo creo que fue la educación, el tema educativo, el que esperaban que hablases inglés, el que te ofrecían francés en mi época. Yo salí de aquí con 4 años de francés y lo he utilizado inclusive en entrevistas con jugadores que hablan francés. Y eso es un lujo. Así que yo creo que hay una educación básica, pero yo creo que es la orientación. En San Ignacio, obviamente, los jesuitas te inculcan el hecho, que es muy importante, de servicio a los demás. Pero yo creo que hay un corolario de esa filosofía que es orientarte hacia los demás, tener conciencia hacia los demás. Y eso es una curiosidad personal, anímica, pero también intelectual, de sobre todo lo que no conoces. ¿Y eso de qué se trata? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y por qué hacen las cosas como lo hacen?
Y yo creo que ese es el tipo de curiosidad y el tipo de sed intelectual que no importa el campo, particularmente en este campo de comunicación deportiva, pero no importa el campo, es importantísima. Y es lo que te mantiene al filo, lo que te mantiene al tanto y lo que te mantiene en la vanguardia de lo que estés haciendo. O sea, que no solamente es mantenerse al tanto de lo que está pasando, es recibir esa información y analizarla. ¿Por qué? ¿Y por qué no de esta manera? ¿Y qué se puede hacer con esto que hacen estas personas o lo hacen de esta manera? Ese es el tipo de ejercicio mental que uno tiene que tener después que uno absorbe esa información y ese nuevo conocimiento. Yo creo que mi experiencia era que nos obligaban a pensar de esa manera, a analizar todo, a no dar nada por sentado, a verdaderamente retar todo, tus principios, tu ideología, tu manera de pensar, tus prejuicios, cómo ves el mundo. Si tienes esa actitud, es una actitud saludable, yo creo que te va a ayudar mucho en lo personal y en lo profesional. Gracias, Álvaro. Ahora tenemos a Luis Soto. ¿Tiene una pregunta? Pues yo le iba a preguntar porque pues recientemente ya he visto pues discusiones en ESPN y otros medios de comunicación que se enfocan en deportes donde están discutiendo sobre especialmente en la NBA, como se ve quizás una relación mala con desconfío entre los jugadores y pues quizás los comunicadores, los reporteros, donde algunos jugadores como Kevin Durant o Kyrie Irving no contestan las preguntas o no les gusta dar información. Y pues, ¿cómo crees como comunicador, los reporteros, tú tratas de hacer para tú crear una buena relación y para poder ganar confianza de ciertos jugadores que quieras hacerles preguntas y entrevistas? Esa es una gran pregunta para el medio en el que estoy y en realidad no hay una respuesta sencilla, pero voy a tratar de hacerlo por partes. Lo primero que tienen que entender es que el asedio mediático a un atleta de grande liga es constante, es incesante. Después que termina la sesión de medios que te presenta y te exige el equipo, vas a tu teléfono y tienes docenas de llamadas de personas que quieren una entrevista, que quieren estar seguros que dijiste tal cosa, que quieren que le explique de tal otra cosa. O sea, el atleta de este tipo de liga que está en vitrina está asediado por los medios. Ese es el primer tema que les quiero tratar de transmitir a ustedes para que entiendan un poco lo que es colocarse en los zapatos de estos señores. Luego hay un segundo tema, y esto es parte de la profesión. No todo el mundo se prepara. Entonces le hacen preguntas, inclusive le hacen una pregunta a un jugador pensando que es otro jugador. O sea, que ni siquiera lo reconocen. Le hacen una pregunta acerca de lo que pasó con otro jugador y no los distinguen. O sea, que el periodista, que se supone que llegue preparado, se equivocó de persona. Tan sencillo como eso. Y te podrás imaginar la reacción del atleta que, pero ¿qué es esto? Pero por favor, o sea, hay un nivel mínimo de preparación y de profesionalismo que no siempre está presente. Hay un tercer tema, y es que es una relación desigual. Típicamente el atleta o el entrenador sabe mucho más del deporte que el que está entrevistando. Y aquellos que son abogados te dirán, sobre todo que son litigantes y van a un juicio, nunca le van a hacer una pregunta a un testigo para la cual ya ellos no conozcan la respuesta. Entonces, yo creo que parte de lo que está pasando es que la prensa está dando palos a ciegas y a veces hace preguntas que son tontas. Sí sabes del deporte, sí estás capacitado. Entonces, de nuevo, asedio constante, algunos despistados y de repente otros que hacen aseveraciones que están totalmente equivocados. Y yo les digo que yo me quito el sombrero de que no hay más roces entre atletas y periodistas, que no hay más puestas en su sitio viniendo de atletas hacia periodistas y que tienen una gran paciencia en ese sentido, y creo que lo hacen por humanidad y también lo hacen por interés de no ganarse enemigos fácilmente. Para contestar directamente tu pregunta, hay 2 o 3 cosas que tienes que entender. Primero, tienes que saber todo del jugador, su trasfondo, para no preguntar algo obvio. Yo siempre digo que hay 2 tipos de preguntas que son inaceptables, ¿no? La primera es la que ya hiciste una vez. Tener que repetir una pregunta porque se te olvidó lo que dijo la primera vez, eso es un problema. Y segundo, preguntar algo
de lo que tú pudiste haber averiguado la respuesta por tu cuenta. Eso es perder el tiempo. Por lo tanto, implica una preparación tremenda. Y lo segundo es, no coloques al entrevistado en una posición, a menos de que ese sea tu propósito y ese sea tu estilo de periodismo, donde él no pueda contestar la pregunta y tenga que darle la vuelta. El mejor entrevistador saca esa información indirectamente, no le pregunta frontalmente una pregunta que sabe que el jugador no le va a poder contestar por una serie de razones. Por lo tanto, trata de tocar el tema de costado para entender exactamente la reacción del jugador y de ahí poder leer su manera de pensar y la sutileza de su argumento. Así que no es que no vayas a fiscalizar al jugador y le vayas a hacer preguntas directas. Algunas veces le tienes que dar a él la pregunta directa para darle el piso para que él o ella se explique. Y eso es necesario, muy importante en el deporte. Típicamente las primeras preguntas. ¿Qué pasó en la jugada tal? Y le das la oportunidad objetivamente de que esa persona se exprese y explique lo que vio y su interpretación de eso. De ahí en adelante, a veces buscas llegar a un punto o inclusive ya llegaste con una hipótesis y estás buscando que te dé una cita para tú completar y cuadrar tu artículo y esa manera tendenciosa y capciosa de hacer preguntas al atleta no le gusta y francamente no te va a contestar muy bien y la próxima vez que preguntes se va a acordar de ti y no te va a ayudar. En mi caso personal, yo no estoy en el negocio de estar sacando primicias, lo que llaman en inglés el breaking news. Hay personas que se dedican a eso y les pagan muy bien porque es algo muy difícil. En mi caso no. No tienen idea de la cantidad de situaciones que yo tengo con protagonistas, donde los llamo y hablo con ellos y me entero de cosas y no las suelto. Y esto tiene dos efectos. El primero es que el individuo al cual entrevisté y que me dijo algo y que sabe que soy el único que lo sabe en cuanto a la prensa y ve que eso no aparece en la prensa, dice, yo puedo confiar en este muchacho. Este muchacho no va a agarrar lo primero que escuche y lo va a meter ahí en redes sociales. Y la otra razón, que es la realidad, el valor que yo le veo a esto, es me entero de cosas porque desde mi punto de vista necesito estar informado para no meter la pata, para no decir algo y estar pisando en un terreno que está equivocado. Y me interesa mucho más saber, no la verdad, sino dónde no está la mentira para llegar a conclusiones que sean por lo menos correctas o viables. Y yo creo que de nuevo, con ese segundo rasgo que les menciono, de saber de lo que no estás pisando, el atleta y el entrenador, el entrevistado, te respeta aún más. Así que ese respeto se gana con el tiempo, bien preparado, preguntas cuya respuesta puedas conseguir por tu cuenta, las averiguas por tu cuenta, no le preguntas algo que le preguntaste el día de ayer, se va a molestar y asegúrate de no colocar a esa persona en una posición donde te tengan que torear o te tengan que dar una respuesta falsa porque el tema no está para hablar, porque el coach no quiere que hable de eso, porque el gerente le dijo que por favor no hables de eso. Entonces tienes que buscar la manera de llegar a ese punto, buscar una opinión sin colocarlo y acorralarlo en esa posición y finalmente, con el tiempo, ganarte la confianza de esa persona y que esa persona sepa que tú vas a ser una persona muy responsable con esa información. Gracias. Pues ahora vamos a ir con unas preguntas un poquito más rápidas, ¿verdad? Así, para mover el ritmo un poco más. Y quería empezar por preguntándote, ¿qué fue el momento puede ser de tu carrera, puede ser el momento que tú has experienciado también como fanático, momento en deportes que ha trascendido más allá que solo deportes, que ha trascendido quizás peleas, pueden ser cosas sociales o pueden ser cosas políticas, que tú has dicho que todo el mundo, tú de lo que puedes ver de lo que acaba de pasar, todo el mundo se juntó aquí por el deporte y trascendió todo lo otro en la vida, trascendió lo político y lo social y lo cultural también. Bueno, han habido muchos, pero te voy a dar uno relativamente reciente y es cuando Mónica Puig ganó el oro. Yo estaba en Connecticut con un grupo de personas, incluyendo puertorriqueños. No puedo repetir la palabra que utilizamos nosotros en el momento que ganó el match point, pero es la misma que utilizaron ustedes. Y te dabas cuenta como eso fue un momento mágico, trascendental, unificador, puro, es la palabra, puro. Fue un momento puro, que yo creo que todo el mundo se acuerda el momento en que o se enteraron o lo vieron,
y con quién estaban y cómo lo celebraron. Así que ese es el clásico momento del deporte. Si eres un equipo pequeño, pues los aficionados del equipo sienten eso si ganan un campeonato. Si eres un país, lo vives como país en una situación como esa. Si eres aficionado de una liga, pues habrá momentos como ese. Esos son el tipo de momento que mencionas, Jaime, que trasciende todo y lo recuerdas por la pureza del momento, porque te acuerdas exactamente de todos los detalles de ese día. Sí, definitivamente eso fue la alegría que eso le trajo a muchos puertorriqueños. Estuvo inexplicable al momento y todo el mundo se recuerda de dónde están cuando Mónica ganó ese oro. Ahora Pablo Bauzá tiene otra pregunta. Pues Álvaro, esta pregunta es más relacionada a los deportes y más a la NFL, que es mi deporte favorito, en verdad. Y es más sobre los Steelers, que están en una situación bien, yo creo, de las más interesantes en la NFL, en la posición de quarterback con Big Ben, que pues tiene como un pie afuera, un pie adentro en términos de su carrera. Y, o sea, el trade por Dwayne Haskins, que, o sea, un quarterback joven, pero, o sea, tuvo su cosa y, ¿sabes? ¿Qué en tu opinión tú piensas que ellos deben hacer o piensas que van a hacer en términos en esa posición? Buena pregunta, Pablo, porque los equipos de NFL se preparan en ciclos. Tú una vez consigues un quarterback joven que promete estar ahí por 10 años, empiezas a armar el equipo a su alrededor y tomas decisiones de personal para eso. El tema de Pittsburgh es que están llegando ya al arco final de la carrera de Ben. Yo creo que él puede jugar. Yo creo que es un quarterback que te puede llevar a los playoffs este año que viene. O sea, esa idea de que está acabado para mí está equivocada pese a su operación del ligamento en el codo, que lo privó de gran parte de hace 2 temporadas. O sea que tienen todavía material. El problema es lo que mencionas, es quién lo hereda. Sabemos que este es el último año de Ben, a menos de que tenga una temporadaza y de repente uno empieza a pensar en un horizonte y él está de acuerdo con ganar un poquito menos de la cuenta. Pero aún así, viene un cambio y no van a tener los activos en el draft como para poder sustituirlo ahora. Así que tienen a Mason Rudolph. Tienen ahora a Haskins, que yo creo que es un chico que tiene mucho talento, pero está mentalmente inmaduro y tiene que ponerse las pilas si quiere tener una carrera. Olvídate de Pittsburgh, una carrera en la NFL, pero tiene mucho talento, mucho talento. Y acaban de contratar de vuelta a Josh Dobbs, precisamente para que le haga competencia a Haskins. Así que la respuesta a tu pregunta vendrá en realidad a fin del año que viene, donde dependiendo cómo le vaya a Pittsburgh este año y dependiendo los activos que tengan en mano, si está en una posición alta en el draft, irán por un quarterback. Si no, tendrán que buscar la manera de ascender o conseguirse un quarterback de remiendo en la agencia libre. Pero no está en una posición ahora de conseguir ese reemplazo de Big Ben. Este es un equipo que no se ha tenido que preocupar de la posición más importante en 17 años. Y le llegó el momento. Hay que reemplazarlo. Así que no será este año, pero si no lo hacen para el año que viene, van a tener un problema. Sí, en verdad, gracias. Eso es un buen punto, en verdad. O sea, lleva muchos años sin preocuparse de esa posición y eso es lo que le pasa a muchos equipos. Por eso es que a mí me gusta cómo mi equipo, los Packers, van de su... O sea, tratan la posición, draftean un jugador cuando en verdad no lo necesitan y los critican mucho, pero en realidad es la posición más importante y tú nunca sabes qué va a pasar. Así que gracias por la contestación y ahora David River. Sí, Álvaro. Yo hablando, yo soy fanático de los Dallas Cowboys, desgraciadamente. Yo quería pedir tu opinión sobre, yo no sé si tú estabas narrando el momento en que pasó, hablando de Pablo Bauzá siendo fanático de los Packers, de la acogida de Dez Bryant que se le quitó en el Wildcard Game del año 2014, 2016. ¿Qué tú piensas sobre la NFL teniendo esas reglas tan específicas sobre, o sea, que no tienen o sea, que son muy vagas para explicar y que los referees estén dentro del campo tomando esas decisiones muy específicas cuando el reglamento no la explica muy bien? Bueno, David, lo primero que te iba a decir es que no sabía si tu gorra era de la de David o era de Cowboys, pero ahora me doy cuenta. Es de las dos, de las dos. Me doy cuenta ahora que tienes más, es multipropósito. Dallas no es un mal equipo y no es una mala franquicia. Es una franquicia muy rimbombante, que le encanta estar
en medio del foco mediático, eso sin duda, pero siempre ha habido un nivel de competencia en ese equipo. Ha habido un nivel de frustración por no haber ganado campeonato, sin duda, pero ha habido un nivel de competencia en ese equipo que ya quisieran otras franquicias de la NFL tenerlo. En el caso de Dez Bryant, es la carrera, David, entre la tecnología de las cámaras de televisión y la capacidad de la oficina de arbitraje con la cual trabajo aquí en Nueva York, en la NFL. No sé si ustedes saben que yo tuve el honor, entre comillas, y el trabajo, más bien, de traducir las 92,000 palabras del reglamento de la NFL al español. La primera vez que se traduce el reglamento al español me tocó a mí escribirlo. Pero volviendo a tu tema, en el caso de Dez Bryant, hay áreas grises en el reglamento. Y yo creo que la oficina de arbitraje, si fuera por ellos, no tendrían muchas revisiones. Francamente, lo hacen porque se dan cuenta que hay situaciones que afectan no solamente partidos, pero la capacidad de un equipo de llegar a playoffs o no. Y hay toda una afición que sale perjudicada. Así que en el caso de Dez Bryant, lo que en aquel momento no fue recepción, hoy lo sería, esencialmente. Y yo creo que es esa carrera entre tecnología y capacidad de apreciación. Y la otra cosa, como bien sabes, David, es que ya bastante se interrumpe el flujo de juego en ese deporte para estar seguro de que no haya injusticia. Y es un balance muy difícil eso de tener un juego limpio y justo, pero no tener un juego aburrido. Otra vez, vamos a ver de nuevo la cabina. Esto va a tomar 3 minutos. Por lo tanto, todo lo que se haga para agilizar ese proceso, mejor. Yo creo que la liga está experimentando este año en la pretemporada con agilizar el proceso para que cuando ya el referee llegue a la cabina o a la tableta de Surface, ya básicamente le estén indicando lo que está pasando para que tome la decisión rápido y no interrumpir el partido, que yo creo que es el propósito. Así que no es la última. Fíjate que tenía la interferencia ofensiva al pase y la quitaron. Así que van a haber situaciones como esas y es la carrera constante entre la tecnología, sobre todo televisiva, mediática, y la capacidad del árbitro de no equivocarse. Y por último, y esto vale en todos los deportes y casi todos los rubros, excepto la justicia, el sistema legal y el sistema jurídico, que ahí no se puede equivocar. Pero el estándar al cual se lleva los que son jueces, para mí es ridículo en el deporte. Yo creo que un árbitro que acierte en el 80% de las ocasiones es un muy buen árbitro. Y eso quiere decir que se va a equivocar en 20% de ellas. Así que yo creo que hay que empezar a relajarse un poquito y no buscar la sangría de, se equivocó, se tiene que ir, no sirve para nada. No, es mucho más difícil de lo que tú y yo pensamos. Sí, eso es cierto. Yo soy de los primeros que me paso criticando a los árbitros bastante de frente al televisor. Ahora, Pablo Torres. Yo quería pedirte predicciones de quién crees que va a ganar las finales de la NBA y que va a ser el MVP de las finales de la NBA. Bueno, Pablo, has dado un punto neurálgico. A mí se me conoce por no dar predicciones, por ser alérgico a las predicciones. Porque primero mi experiencia me dice que pasa mucho de aquí a allá y que eso para mí es el deleite de la afición, del aficionado. Yo creo que la persona que analiza tiene que mantenerse al margen del pronóstico. Pero para contestar tu pregunta como mejor pueda, lo lindo de esta temporada es que en este momento yo no te puedo nombrar el campeón de ninguna manera, y mucho menos el campeón del oeste. Ahora que nos enteramos que regresa Anthony Davis a Lakers y que quizás LeBron James esté a un par de semanas de estar de vuelta, no sabemos quién va a ser el campeón. En este momento, mientras grabamos esto, está jugando Utah contra Indiana. Ese equipo está jugando a un altísimo nivel y no es el único. Hay varios, Phoenix, Clippers, hay varios equipos que están sacando la cara y diciendo, no, a mí me tienen que considerar. Denver es otro. Por lo tanto, hay más equipos que semifinalistas de esa conferencia. Estamos hablando del oeste solamente. Te vas al este y hay varios equipos que, por más que uno piense que Brooklyn tiene talento, pueden dar el golpe fácilmente. Filadelfia, el mismo Milwaukee, si se motiva y se enfoca el equipo de Boston. De nuevo, todo esto es muy interesante verlo y es exactamente lo que quiere la NBA. Nadie quiere una temporada como tuvimos hace un par de años, donde tú sabías que Golden State, a menos de que hubiese una serie de accidentes físicos y quiebres óseos, iba a ganar el campeonato. Y no había mucha duda. Ese no es el tipo de competencia deportiva que yo prefiero. Yo prefiero la incertidumbre.
Yo prefiero el no saber. Y mi deleite es la revelación lenta de las verdades a través de partidos de temporada regular y sobre todo postemporada, cuando ya vas averiguando quién es quién. Gracias, Álvaro. Yo te hago una pregunta más simple, pero pues al momento, en este momento en la temporada de la NBA, si tuvieses que escoger el jugador más valioso de esta temporada, ¿quién sería? Bueno, de nuevo, buena pregunta. Hay dos vertientes. En 7 de los últimos 10 años, la prensa, que en mi opinión no debería ser la que seleccione al lugar más valioso, precisamente por lo que hablamos previamente, porque no están capacitados, como por ejemplo están los entrenadores de la NBA, o algunos, ciertamente la mayoría de los jugadores de la NBA. La prensa selecciona, hay un panel de 100 miembros de la prensa que seleccionan algunos de corte internacional. De nuevo, de ese grupo de 100, yo te diría que quizás 5 o 6 son exjugadores o ex-coaches. Por lo tanto, 94 de ellos no saben exactamente lo que tienen entre manos. Así que yo creo que tienen eso a su favor. Para mí, la vertiente es esa. Van a buscar al equipo con el mejor registro y dárselo al mejor jugador, al mejor anotador de ese equipo, porque es lo que siempre han hecho toda su vida. 7 de las últimas 10 ocasiones, eso es lo que ha hecho la prensa para evitar el debate, para evitar que la gente pueda retar esa decisión. No, bueno, escogí el mejor jugador del mejor equipo. ¿Qué tiene de malo eso? Ese es el lugar más valioso. Hay otro tema que hay que analizar aquí también, y es el hecho de que la NBA no define los criterios a seguir, a seleccionar. Por lo tanto, quieren esto, quieren esta discusión, quieren pelea, quieren bronca. Lo hacen con todo propósito. Es una cuestión comercial de parte de la NBA. Pero por último, para contestar tu pregunta, recientemente, esta generación de periodistas, algo que sí ha hecho bien es empaparse del tema de estadísticas de vanguardia. Y por primera vez que yo recuerde, el líder estadístico en estadísticas de vanguardia coincide con el líder hoy por hoy entre los votantes en unos sondeos informales de quién va a ganar el premio al jugador más valioso, y esa persona es Nikola Jokic de Denver Nuggets. Su rendimiento estadístico es no solamente extraordinario, pero es superior al de los demás. De nuevo, eso es solamente una métrica equivocada, podría ser, o definitivamente incompleta, pero por lo menos la prensa se está dejando llevar por algo que no sea quién es el que la mete más en el equipo que ganó más. Que para mí eso es una salida muy fácil, y eso demuestra que no sabes lo que estás hablando y no te atreves a tomar esa determinación. Sí, yo pienso que eso es muy interesante lo que te acabas de decir también, de cómo a veces vemos quién es el que más mete y pues nos vamos con ese, pero hay muchas cosas ya recientemente ha llegado ¿cómo se dice? Los sabermetrics y esas analíticas que son un poquito más complicadas para alguna gente, pero tienen mucho que ver con el juego y dicen mucho lo que está pasando en el juego. Hay algunas que quizás son un poquito, no dicen la historia completa, porque a veces lo que tú ves con tus ojos y lo que tú ves en el juego pues es diferente, pero sí, yo creo que eso es un punto muy bueno que tú haces con eso de cómo debemos de analizar los jugadores y cómo debemos de prestarle un poco más atención cuando estamos escogiendo algo tan importante como el jugador más valioso de la NBA. Y que conste, amigos, que si tuvieras un panel de jugadores y de entrenadores para seleccionar al jugador más valioso, habrían prejuicios también, habrían rencillas, habrían tensiones internas. No, yo por ese no voto. No, ese me cae mal. No, ese me quitó un campeonato. No le voy a dar mi voto. Son seres humanos, ¿no? Pero yo prefiero y aguanto un poquito más los prejuicios y errores de ese grupo que el grupo de la prensa, que son mis pares. Se podrán imaginar cuando yo me expreso públicamente a mis colegas y lo hago en público en las redes sociales a favor de que la prensa pierda ese privilegio, no me gano muchos amigos. Pero me parece que es lo correcto. Me parece que hay injusticias que se están cometiendo porque creo que los votantes no son los apropiados. Pues para ir ya terminando esto, te quería preguntar dónde próximamente te podemos ver, porque sé que tú haces los juegos en español de NBA, de League Pass. ¿Qué va a ser tu próximo juego donde te podemos escuchar? En 2 semanas, el 24 de abril, tenemos el lindo choque entre Chicago Bulls, que están de capa caída últimamente, están luchando por meterse en la parte baja del este, contra un equipo que también ha decepcionado, pero está empezando a recuperar un poquito la tabla, que es el equipo de Miami Heat.
Así que Chicago Bulls, Miami Heat, 24 de abril por la noche, y me va a acompañar un gran entrenador boricua, que fue el seleccionador de la Selección Nacional de Varones Adulta, que es Carlos Morales. Y espero que nos acompañen y seguimos sacando mucho material por Ritmo también. Así que eso sigue, nos mantiene siempre ocupados. Sí, si quieren seguir escuchando a Álvaro, se pueden meter en el contenido digital de Ritmo NBA y Ritmo NFL en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que muchas gracias, Álvaro. A ustedes, mucho éxito, mucha salud. Y recuerden, hay que seguir sirviendo a los demás. Muchas gracias.